Le cuento que un reciente criterio judicial en México estableció que los contratos privados regidos por leyes extranjeras deben contar con fecha cierta para producir efectos fiscales en el país. Y aunque este requisito no aparece expresamente en la legislación fiscal, los tribunales lo han reconocido como un estándar probatorio válido para dar fiabilidad a documentos privados. Vamos a hablar sobre este tema con Armando Lara, socio líder de impuestos internacionales de KPMG México. Armando, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pascal. Un gusto estar aquí con tu auditorio. Oye, ¿qué implica este nuevo criterio judicial? Fíjate que es algo muy relevante porque la Suprema Corte de Justicia hace algunos años dijo cada acto privado debe de tener una fecha cierta y la fecha cierta se logra cuando vas con un fedatario público, es decir, un notario, o cuando lo inscribes en el registro público de la propiedad o cuando muere uno de los firmantes. Pero en 2026 un tribunal colegiado dijo que esa certificación de la fecha cierta no solo es para actos nacionales, sino también para contratos en el extranjero negociados bajo las leyes extranjeras que tengan efectos en México. Dame un ejemplo. El más típico puede ser un contrato de deuda que puede establecerse entre dos empresas. Una está residente en el extranjero, está en Europa, en Estados Unidos, y le va a dar un préstamo a México, en donde va a haber un pago de intereses, etcétera, y se celebra en el extranjero conforme a las leyes del extranjero. Pero hay efectos en México. ¿Por qué? Porque en México va a haber una persona que va a pagar, una empresa que va a pagar y va a ser deducible ese pago. O sea, ese contrato firmado en el extranjero es válido en México. Es válido en México, pero lo que dice esta tesis es tienes que llevar ese contrato a un fedatario público nacional en México para que tenga los efectos fiscales que debería de producir. Es decir, si yo como mexicano estoy pagando intereses, yo los quiero deducir de mi pago de impuestos. Sí. Entonces lo que me va a decir el fisco es: yo quiero ver que esto esté certificado o notarizado, en donde me digan que cuando se celebró esto fue en la fecha que se celebró, en las condiciones que se celebró. El equivalente podría ser de una pareja que se casa en el extranjero y aquí en México tiene que obtener un apostillado. ¿Sería? Digamos algo así parecido. Lo que se tiene que hacer básicamente es decir, si tú quieres de veras comprobarle al fisco que ese acto jurídico se celebró y va a tener efectos fiscales en México, hay que llevarlo ante un notario. Hay que llevarlo con un notario. Sí. Exactamente. ¿Y el notario qué pide? ¿Pide nada más el contrato? Básicamente va a acreditar las partes que celebraron el contrato, su capacidad jurídica, los términos del contrato, y va a decir, este contrato se negoció en tal fecha entre estas dos personas, acreditando esta personalidad, y simple y sencillamente doy fe que ese acto jurídico existe, por lo cual no se va a poder modificar, que ese es lo más relevante de esto. Es decir, lo que la Corte decía... ¿Qué pasa si hay una adenda al contrato? Tienes que llevarlo con el notario de nuevo para certificar que esa adenda se celebró. Lo que quiere evitar el fisco es que tú celebres un contrato y luego cambies las condiciones posteriormente en base a lo que a lo mejor te pueda convenir o no en función de una obligación que estás contrayendo. ¿Qué tan común es esta situación? Es decir, entiendo que debe haber muchísimos contratos, pero digamos, tanto para que se establezca un criterio judicial debe ser algo bastante común. Es común porque a final de cuentas tú tienes muchas transacciones intragrupos, sobre todo que en el extranjero con mexicanos. Entonces a veces las obligaciones van cambiando y simple y sencillamente esas obligaciones, si tienen efectos en México, si tú negociaste de una forma va a tener un efecto fiscal. Lo cambias, a lo mejor te va a favorecer. El fisco quiere decir, ¿qué es lo que quieres realmente en el momento en que lo negociaste? Porque si me cambias las condiciones, me cambias las obligaciones, puede haber efectos distintos. Por eso te piden la fecha Para cierta. Operaciones comerciales, exportación e importación también cuenta esto. Todo. ¿Qué pasa si pues un par de empresas, una de cada lado de la frontera, México, Estados Unidos, pues celebran múltiples contratos a lo largo del año para exportación, importación de diversas mercancías? Cada uno tiene que ir. Tendría que ir cada uno, porque si ese contrato va a tener un efecto fiscal en México, que me va a dar una devolución de IVA por decir algo, o porque voy a aplicar un beneficio de algún tratado de libre comercio, la autoridad estaría en la facultad para decir, enséñame que todos esos contratos, a final de cuentas, los certificaste con un notario. Fuiste a que te dé la fecha cierta. Ahora, sin cuestionar digamos, el beneficio de esto, para la claridad de las cosas, este trámite implica tiempo e implica dinero. Correcto.
Eso, ¿no? eso es un tema y sobre todo más que es un criterio que nace en 2026 ahorita, que extiende lo que había dicho la Suprema Corte de Justicia. Entonces hoy tienes que revisar qué contratos has negociado durante el año y quizá en el pasado para decir, tendré que ir con un notario para que me lo certifique que esto fue una fecha cierta. Y esto implica, o sea, no ¿es retroactivo? Puede ser retroactivo en función de que es una prueba, es decir, lo que quieran, lo que están diciendo esto es un documento que debió haber tenido esta característica porque desde 2019 la Corte lo estableció. Lo que hace nuevo a esto fue que dice que también es para los contratos extranjeros que van a tener efectos en México, porque lo que da por sentado es, como va a tener un efecto, el Código Civil me dice, tú tienes que seguir las formalidades que ordena el Código Civil para que tenga un efecto en México. ¿Se nos hizo expansivo ese criterio? Sí, pero es la realidad y eso es lo que hay que hacer. Del otro lado de la frontera, en Estados Unidos, porque hay muchos países, pero ¿en Estados Unidos opera algo semejante? No. Pero nosotros somos un sistema muy formalista y esa es la diferencia entre sistemas anglosajones como Estados Unidos, en donde el common law es mucho más flexible en esos temas. De acuerdo. Bueno, me queda un minutito. Preguntarte qué medidas deben implementar las empresas ante esto. Pues mira, como tú bien lo has dicho, hay que empezar a revisar qué es lo que he hecho en el pasado. Áreas legales y fiscales deben de ponerse de acuerdo fundamentalmente para lograr tener una política de revisión de sus contratos y sobre todo establecer los tiempos y formas en las cuales van a poder cumplir con esta nueva formalidad que consideramos nueva porque se extendió a los contratos extranjeros. Sin embargo, pues la tesis dice siempre ha estado ahí. Bueno, pues muy interesante y es algo que honestamente no habíamos hablado en este programa, así que te agradezco mucho que lo hayas traído a la mesa y probablemente mucha gente no sabía, ¿no? Exactamente, por eso es importante tenerlo en consideración. Gracias, Armando. Armando Lara es socio líder de impuestos internacionales de KPMG México. ¿Dónde los podemos encontrar y encontrar más información sobre este tema? Con mucho gusto. Estamos en asesoría@kpmg.com.mx, en nuestra página de internet kpmg.com.mx y en las redes sociales estamos ahí también todos los socios para ayudarlos en cualquier situación que necesiten. Excelente, Armando. Muchas gracias. Gracias a ti, Pascal. Gracias.